ya estamos en esos momentos con el doctor Rivera, abogado de IDL y de las víctimas. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por la llamada. Su impresión primero sobre lo que se acaba de conocer, esta resolución del Tribunal Constitucional que ordena la liberación de Alberto Fujimori. Mira, obviamente nos parece grave una circunstancia de esa naturaleza, nos parece también lamentable y paso a explicar por qué. Digo grave porque efectivamente se está ordenando de manera indebida y irregular la liberación de una persona condenada por crímenes contra la humanidad, en la cual y se hace sobre la base del restablecimiento de un indulto que ahora lo podemos decir, es de público conocimiento, fue un indulto resultado de una negociación política por debajo de la mesa y por lo tanto absolutamente irregular. Más allá de que el presidente puede indultar, nadie niega esa atribución, pero esto fue el resultado de una negociación política que terminó vulnerando el derecho al cumplimiento de una sentencia condenatoria que ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Los argumentos, doctor Rivera, que se escuchan de parte de quienes están a favor de este fallo es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos quiere ver a Fujimori morir en la cárcel y que en ningún momento de la sentencia se dice que Fujimori deba morir en la cárcel. Entonces... Mira, yo creo que ese es un dato acuñado por los abogados de Fujimori. Fujimori fue condenado a 25 años, ¿ok? Y con derecho inclusive a beneficios penitenciarios. Por lo tanto, el argumento de que Fujimori debe morir en prisión, en realidad es un argumento muy coloquial, pero en realidad no tiene ningún sustento. Yo retaría a quien sea que diga, que muestre que efectivamente la sentencia dispuso eso. Sería una aberración jurídica, cosa que nadie ha sostenido ni cuestionado en ningún tribunal en el que se ha intentado cuestionar la legalidad de la sentencia emitida por el tribunal de César San Martín. Lo que sí está en cuestión en este caso es el derecho a que la sentencia se cumpla. Si un tribunal de justicia condena a una persona por la comisión de crímenes contra la humanidad, lo que las víctimas esperan y lo que creo que un país democrático espera es que esa sentencia sea cumplida, porque eso es lo que corresponde. El derecho a acceder a la justicia comprende también el derecho a que la sentencia se cumpla en los términos que ha sido emitida y ha sido fundamentada por el tribunal que emitió esa decisión. No es posible de que en medio camino del cumplimiento de una resolución judicial que tiene vínculo con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de repente aceptemos de que aquí esa resolución tiene que desconocerse y que se tiene que aceptar un indulto emitido ilegalmente. Y me parece que nuestro reclamo respecto de este caso apunta en esa dirección, a que no es correcto de que se intente romper una decisión de carácter jurisdiccional, ¿no es cierto?, que no ha sido cuestionada por ningún tribunal en el Perú, ¿no es cierto?, sobre la base de un acuerdo político. Y por lo tanto, nos parece que es absolutamente legítimo y legal y convencional que nosotros acudamos al sistema interamericano, porque la Corte está absolutamente legitimada para intervenir en un caso de Estado de naturaleza, porque justamente lo que está haciendo es supervisar el cumplimiento de las sentencias de Barros Altos del 2001 y de la Cantuta del año 2006. Y en ese marco que la Corte tiene una absoluta legitimidad para intervenir en el presente caso. Hay varias cosas que han quedado sueltas y que no se entienden. Por ejemplo, dice que Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad, sino que el doctor César San Martín, como este término no existía, dijo delitos contra la humanidad. Entonces, no se puede ver como si lo que ha pasado con Barrios Altos y la Cantuta hayan sido de lesa humanidad. Eso es uno. Luego se dice que en el caso de Alberto Fujimori, él ha sido sentenciado por autor inmediato, si no estoy equivocada, pero que él sí aplicaría a un indulto por esta ausencia del delito de lesa humanidad, porque el momento en que fue sentenciado no existía este delito, existió a partir del 98. Luego también se dice, por otro lado, que el Tribunal Constitucional
si no está sujeto a lo que dice al pie de la letra o a los caprichos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opina usted de estas dos cosas que le he mencionado? A ver, mira, tengo acá a la mano la sentencia, que es bueno revisarla antes de emitir una opinión, y la sentencia del 7 de abril del año 2009 contiene un capítulo que se llama Delitos contra la Humanidad, Barros Altos y la Cantuta, y va desde el parágrafo 710 hasta el parágrafo 717. Son alrededor de 14 páginas en las que el tribunal emite una consistente fundamentación de por qué razón Barrios Altos y la Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no ha sido un invento de San Martín. La calificación complementaria a los delitos de homicidio y de lesión de los delitos de Barrios Altos y la Cantuta fue el resultado de un debate que se originó el primer día del juicio, el 10 de diciembre del año 2007. Yo creo que esas afirmaciones de que San Martín colocó simplemente se fundan en una disciplinada ignorancia de algunos abogados que simplemente deciden no leer la resolución, no leer la sentencia. Pero además, no solo esa calificación de crímenes de lesa humanidad, y sería extenso de poder comentar cuáles son los argumentos que utiliza el tribunal, no solamente se utilizan en la parte considerativa de la sentencia, sino que en la parte del fallo, punto 822 y 823, condena a Fujimori como autor del homicidio calificado de las personas víctimas de Barros Altos y la Cantuta, y dice: los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Por lo tanto, basta leer la sentencia para corroborarse que efectivamente esa calificación complementaria estuvo siendo parte de un debate intenso durante el año y medio del juicio oral que demoró el juicio contra Alberto Fujimori. Y además, esta consideración fue confirmada ampliamente y de una manera muy desarrollada por la sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia el 30 de diciembre del año 2009. Por lo tanto, desecho ese argumento. Fujimori sí fue condenado por crímenes de lesa humanidad. No voy a decir, no cabe ninguna duda. Es un hecho absolutamente acreditado. ¿Okay? Paso al segundo punto, el tema de la autoría inmediata. Efectivamente, la imputación que presenta la Fiscalía es que Fujimori no es el autor material. Obviamente, a Fujimori nunca se le acusó el haber asesinado con su mano y de manera directa a las víctimas de Barros Altos y la Cantuta. Se coloca la consideración de que eso es el autor mediato, es decir, es la persona que tiene un aparato de poder, en este caso el servicio de inteligencia, los aparatos de inteligencia del ejército, y a través de esos aparatos se cumplen disposiciones para ejecutar personas como parte de una estrategia contrasubversiva. ¿Eso fue acreditado? Por supuesto que sí. Fue completamente acreditado durante el proceso judicial. Y esa es la razón por la cual cuando se indulta a Fujimori el año 2017, la resolución de supervisión del año 2018 toma en consideración esos argumentos y dice: oye, acá hay un elemento sumamente grave que está relacionado a que nosotros, Corte Interamericana, hemos prohibido los indultos para violadores de derechos humanos y perpetradores de crímenes contra la humanidad. Pero la Corte dice el 18, acá estamos en una circunstancia diferente, dice, no es un indulto común, es un indulto humanitario. Y dice, por lo tanto, en consideración al respeto a la salud y a la integridad del condenado, la Corte dice, pero también teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes por los cuales ha sido condenado, vamos a establecer un estándar, ¿no es cierto? Vamos a establecer... Ahí le quiero hacer un paréntesis, doctor Rivera, porque se dice también que en nuestra justicia no existe el indulto humanitario, sino indulto solamente. Y que eso responde a una prerrogativa o un regalo del presidente de turno. Que si el presidente quiere darle la gracia de un indulto bajo la concepción que él pueda tener, es su derecho, porque simplemente es un regalo. Y si no, no lo hace. Mira, ya desde el caso Crucillat, muchos años atrás, y desde la jurisprudencia y doctrina más moderna del derecho constitucional, no podemos asumir que las atribuciones de un jefe de Estado o de un presidente de la República se pueden hacer porque le da la gana. Eso no existe en el derecho.
No podemos tener un presidente que haga lo que le da la gana, ¿no es cierto? Aunque se acredite que esa decisión ha sido el resultado de una negociación política y de un acuerdo ilegal. Eso no es posible en el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Por eso en el caso Crucial se dice que las facultades de indulto del presidente de la República, ojo, el indulto no es un derecho. Lo dice la resolución del día de hoy y está, por lo tanto, completamente equivocada. El indulto no es un derecho, es un beneficio, es una gracia presidencial que otorga el presidente de la República, pero no es un derecho. Hay una distancia abismal entre uno y otro concepto. Pero, digamos, el concepto de una democracia y de un régimen democrático moderno es que ninguna atribución de ningún funcionario puede ser ejercitada de manera arbitraria. Por eso en el caso Crucial, el Tribunal Constitucional hace muchos años dijo, oye, es posible controlar los actos del presidente de la República, inclusive los indultos. ¿En qué sentido? En el que el presidente tiene que justificar su decisión, porque si no el presidente podría estar haciendo negocios particulares, ¿no es cierto?, y otorgando beneficios a quien está condenado como consecuencia de el hallazgo de responsabilidades penales en un proceso, en un hecho de carácter delictivo. Se entiende, doctor Rivera. Son todos, tienen que estar sometidas a los estándares de un Estado de Derecho, y creo que lamentablemente el otorgamiento de este indulto no solamente se acreditó que era el resultado de un hecho ilícito, sino que además creo yo acá un hecho grave es que nos estamos colocando en la puerta trasera de los países que han decidido de repente entrar a una posición de desacato de las sentencias de un tribunal internacional. ¿Qué van a hacer las víctimas? Usted ha podido conversar, siendo abogado de las víctimas, ¿qué van a hacer? ¿Se han tomado alguna decisión? ¿Cómo les cae eso? Mira, la semana pasada nosotros ya hemos iniciado un proceso de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana, ¿no? Y como consecuencia de ello, la Corte ya le requirió al Estado peruano que el día de mañana presente un informe. Y el Estado peruano mañana va a tener que presentar un informe en el que seguramente va a comunicar que el Tribunal Constitucional ha ordenado la liberación del señor Fujimori, y sobre esa base la Corte, ¿qué cosa es lo que va a hacer? La Corte va a llamar seguramente en los días siguientes a una audiencia de supervisión de cumplimiento, ¿no? Y en esa audiencia el Estado peruano tiene que sustentar por qué razón ha liberado y ha emitido una decisión tan aberrante como la que el día de hoy ha emitido los jueces Morales, Pacheco y Gutiérrez, ¿no? Favoreciendo la libertad del señor Fujimori. Y sobre esa audiencia, o luego de esa audiencia, la Corte va a emitir una tercera resolución de supervisión de cumplimiento. De eso no tengo ninguna duda. Y la Corte no es un tribunal que está zigzagueando en sus decisiones jurisdiccionales. La Corte es un tribunal que tiene una jurisprudencia absolutamente previsible. Y por eso estoy seguro que la Corte va a decir, oye, eso está mal hecho, ¿no es cierto? El Estado peruano no ha cumplido con los estándares interamericanos que nosotros establecimos en el año 2018, y consecuentemente va a disponer que el Estado peruano remueva los recursos de derecho interno, ¿no es cierto?, que no pueden estar opuestos al derecho internacional, a las sentencias de un tribunal internacional como la Corte Interamericana. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rivera, por contarnos estos detalles sobre el seguimiento del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a estar muy atentos a las próximas informaciones, sin duda. Muy amable. Ok, hasta pronto, nos vemos.